Déjame hacerte una pregunta. Si tu hijo no llora el primer día de clases, ¿quiere decir que se adaptó rápido? Durante muchos años trabajé en jardines de niños. Vi cientos de procesos de adaptación. Vi niños llorando, vi mamás llorando afuera de la escuela y descubrí algo que cambió por completo mi manera de acompañar estos procesos. Hoy quiero compartir contigo una propuesta a la que yo le llamo transición respetuosa. Antes de contarte mi historia profesional, quiero decirte que yo también soy mamá. Yo también viví este proceso de llevar a mis hijos por primera vez a una escuela y también me dieron ganas de llorar. Es más, te voy a confesar, en realidad sí lloré. Me sentía culpable porque yo sentía que estaban muy chiquitos para ir a la escuela. Aunque los llevaba solamente 3 días a la semana, ya que yo trabajaba y solamente durante 3 días daba clases, em, y era poco el tiempo en el que se quedaban en este lugar, yo me sentía muy mal, me sentía muy culpable, pero también tenía mucho miedo. Tenía miedo de que algo les pasara, de que no los atendieran bien, de que se fueran a caer o los fueran a lastimar. Y también me sentía mal porque sabía que posiblemente ellos también no se la estaban pasando bien porque pues había un apego. Y eso me causaba muchísima ansiedad, me daba tristeza y me sentía culpable. Así es que como mamá te entiendo perfecto y créeme que es muy válido tu sentir. Ahora sí te voy a contar mi parte profesional. Hace muchos años fui subdirectora en una escuela. Fui subdirectora de grupos pequeños, en el cual a mi cargo estaba el taller de mamá y yo, que eran mamás que iban con sus bebés a un taller de estimulación temprana, el cual yo diseñé todo el programa y todo el proyecto. También estaba a mi cargo el grado de maternal, que en esta escuela se le llamaba estimulación temprana, pero es lo que en otras escuelas se le llama maternal, al menos aquí en México. Y el grado de Kinder 1. Te voy a contar primero del taller de mamá y yo. El taller de mamá y yo está, porque todavía existe, dividido en inicialmente 4 etapas. La primera etapa era el grupo de descubridores, el cual son bebés de 4 meses a más o menos 8 meses de edad. Aquí iban con sus mamás. La siguiente etapa era gateadores. Cuando los bebés empezaban a gatear, entonces cambiaban a una nueva etapa y, por ejemplo, si había bebés que todavía no estaban gateando, sin embargo, yo veía que ya ese grupo o esta etapa de descubridores ya les estaba quedando pues chico, ya no podían desarrollar más sus habilidades, aunque no gatearan, yo los pasaba a la siguiente etapa, ya que para mí es importante que estén con bebés de su edad. Y aquí quiero aclarar, sobre todo son bebés que no tuvieran algún retraso psicomotor o algún problema neurológico. Entonces, yo los pasaba porque ahí podíamos seguir estimulando esta área, las actividades estaban propicias para esta etapa y empezaban también a gatear. La siguiente etapa era caminadores. En caminadores, pues como la palabra lo dice, son bebés que ya empiezan con este proceso de la marcha, de empezar a caminar solos. Y la siguiente etapa, trepadores, que son bebés que ya caminan y ya pueden trepar, subirse, correr. Cuando estos bebés pasaban al grado de maternal, lloraban muchísimo. Y eso fue algo que comencé a observar
Y yo dije, bueno, son bebés que vienen desde los 3 meses y al año 8 meses o 2 años ya pasan al siguiente grado en donde ya están solos y lloraban mucho, les costaba trabajo también adaptarse porque pues ellos estaban acostumbrados a estar en esta escuela, pero en otro salón con su mamá. Y aquí ya era totalmente solos. Entonces, ahí yo sentí que faltaba algo, ¿no? Algo que pudiera acompañar esta transición entre estoy en esta actividad con mamá y como ahora paso a estar sin mamá. Y entonces ahí diseñé la etapa de transitorio. El transitorio es una etapa en la que eh, íbamos trabajando esta separación de una forma paulatina y lo más placentero posible. Claro que lloran, sí, pero es diferente el proceso. ¿Por qué? Porque aquí se ha creado un vínculo principalmente con la docente y entonces como hay un vínculo tanto con el espacio, con los materiales, con los otros niños, pero también con la docente, que es esta figura de autoridad, entonces ahí sí podemos hacer este proceso de desapego con mamá. Esa etapa nació de mi observación, de lo que realmente necesitaban estos niños y sus mamás. No nació de un libro, no nació de una tendencia, sino fue algo que muy, muy vivencial y de observar un problema real y dándole una solución de una forma en la que el niño y la mamá puedan acceder a este espacio de una forma respetuosa. Lo curioso es que en ese momento yo no tenía el lenguaje ni el conocimiento que tengo ahora. No hablaba de regulación emocional ni de regulación sensorial. No hablaba de neuroafirmativo. Pero mi cuerpo ya me estaba mostrando que algo faltaba ahí. Aclarar que en un inicio el taller de mamá y yo lo impartía otra docente y yo era la subdirectora. Posteriormente renuncié de este lugar, estuve realizando otras actividades que ya te platicaré en otro video, pero después regresé a esta misma escuela, pero ahora impartiendo la clase y el taller de mamá y yo. Primero lo creé, lo diseñé, lo coordiné, lo supervisé y al regresar y entonces vivirlo ya con otra mirada, también ahí me di cuenta de que faltaba y que era importante esta etapa transitoria. Una vez que los niños entran ya al ambiente escolar por primera vez y dejan de llorar, confundimos esta parte de si ya no llora, entonces quiere decir que ya se adaptó. O decimos, ya se está acostumbrando. Pero dejar de llorar no siempre significa que el niño se siente seguro. Y ojo, no estoy diciendo que todos los niños entren en modo supervivencia. Estoy diciendo que tal vez la falta de llanto no siempre significa adaptación o tranquilidad. Y aquí te invito a hacer un ejercicio. Pensemos en un adulto que llega a un trabajo nuevo. No conoce las reglas, no conoce a nadie. Todo es nuevo. Ahora imagínate un niño de 2 años. Durante años me di cuenta de que estos niños presentaban ciertas señales de que ya estaban realmente adaptados y no precisamente era el dejar de llorar. La primera señal era cuando este niño empezaba a explorar el espacio. Normalmente los niños que todavía no están adaptados se quedan en un solo lugar
observando o simplemente en sus sillas sentados y no se quieren levantar. Cuando un niño empieza a explorar todo el espacio y también los materiales, entonces para mí es una señal de que ya está en este proceso de adaptación, ya logró transitar y llegar a este objetivo o esta intención que es adaptarse. La segunda señal es cuando ya empieza a conocer las rutinas, cuando ya llega a la escuela, saluda, sabe en dónde puede guardar sus pertenencias, sabe cuál es el lugar que se le asignó. También sabe, por ejemplo, que empieza a reconocer que cuando la docente dice, vamos a comer nuestro lunch, ve por tu lonchera, ya sabe y va por ella, sabe que ya va a comer. O cuando ya es el momento de irse, ya no está esta ansiedad por querer salir de ahí huyendo, sino que puede esperar un poquito a que lo llamen. E incluso voltea y con una sonrisa se despide de su maestra o de alguno de sus compañeros. Esto quiere decir para mí que ya es una señal de que empieza a conocer cuál es la rutina. Otra señal es que llega a la escuela en calma y contento por entrar. No hay que forzar esta entrada ni esta separación. Se despide con una sonrisa también de mamá. Entra contento, disfruta de las actividades, participa. Es algo que se ve, que se divierte de una manera genuina. No que esté con esta conformidad de, pues, ok, ya estoy aquí, ahora lo voy a hacer, aunque en realidad ese no es el pensamiento que tienen los niños de esa edad, pero sí podría pasar que algunos sea como un poco de, bueno, esto es lo que hay que hacer, pues lo hago, ¿no? Aquí no, aquí ya empieza a verse este disfrute y este placer por estar en la escuela y por participar en las actividades. Y aquí nacen los 5 pilares para una transición respetuosa. Y con mucho gusto te los comparto. Antes de compartirte estos pilares, quiero decirte que platicarte un poco en qué consistía esta etapa transitoria. Para empezar, entraban las mamás en la clase, como te comentaba en un inicio del video, iban por etapas. Algunos sí estaban ahí desde los 4 meses, otros llegaban en la etapa de gateadores, otros encaminadores o trepadores. Pero sí hubo pequeños que llegaban ya en la etapa de trepadores y el tiempo de crear este vínculo, en este caso conmigo, cuando yo impartía la clase, era muy poco. Sin embargo, para mí este es un pilar sumamente importante. Y el primer pilar es el vínculo con la docente antes que la separación. Antes de que la mamá pudiera salirse de este espacio del salón, para mí era sumamente importante haber creado un vínculo con el pequeño, pero también con la mamá. La mamá es parte fundamental en este proceso. La mamá debe de sentirse confiada y confiar en que esta persona que ahora se va a hacer cargo de su hijo durante unas horas es una persona confiable. Lo que hacíamos en esta etapa, primero jugábamos y yo los invitaba a jugar conmigo sin forzar esta interacción. Simplemente es que yo le decía, oye, vamos a poner de nombre Pablo. Pablo, ¿me pasas esta pelota? Pablo, ¿me traes los juguetes para guardar? Pablo, ¿le puedes entregar a mamá este pincel? Entonces era una interacción que se fuera dando de una forma muy lúdica y placentera. Esta parte debe de ser muy genuina y que sea realmente
que te salga, ¿no? Que salga, en este caso, la docente de aquí, del corazón, sin forzar, sin querer hacerte la simpática y que eres como, wow, la agradable. ¿Por qué? Porque los niños lo perciben. Pero ¿sabes qué? También mamá también podemos percibir y decir, creo que aquí está haciendo algo forzado. Debe ser algo genuino. El segundo pilar es la adaptación. La adaptación es un proceso, no es una prueba de resistencia. Y los procesos son en espiral, no son lineales. Entonces, tal vez en un inicio estos pequeños llegan muy contentos a la escuela, a lo mejor llora un poquito, pero a lo mejor el segundo día va más contento y toda la primera semana todo funciona bien, pero a lo mejor la segunda semana ya no, ya llora, ya no quiere ir, ya tiene incluso problemas al dormir. Y entonces ahí es cuando muchas mamás se preguntan, pues, ¿qué está pasando en la escuela? Seguramente le pegan, seguramente lo regañan, o qué es lo que está pasando. Y en realidad es parte también del proceso. Como te decía, los procesos son en espiral, no son lineales. Entonces hay que tener paciencia. No todos los niños se van a adaptar de la misma manera. Puede ser que un día llore, al otro día vaya muy contento, luego volver a llorar. Y eso no significa que esté retrocediendo. Piensa en cuando tú has dicho, por ejemplo, me voy a meter al gimnasio o voy a cambiar mis hábitos alimenticios y de repente llega el lunes y muy contentos estamos haciendo este cambio, esta transición hasta que se nos atraviesa o ya no podemos ir al gimnasio o ya se nos atravesó un cumpleaños y entonces rompimos este régimen que estábamos queriendo cumplir alimenticio y eso no quiere decir que ya retrocedimos o que todo lo que habíamos logrado ya no sirvió. Al contrario, solamente es, ok, ya no pude hacerlo, pero tengo la oportunidad de retomarlo. Así igual pasa con el proceso de adaptación en la escuela. El tercer pilar, y también es sumamente importante, es el entorno, el ambiente, lo que pasa dentro del salón de clases. Había algo que siempre me había llamado la atención. Y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto y el cariño y admiración que les tengo a mis compañeras docentes. Pero es que siempre los primeros días de clase es sobreestimulante los salones de clases, toda la escuela, la entrada lo llenan de decoración, de globos. Las maestras están con un entusiasmo y los reciben. Hola, ¿cómo estás? Y hay como mucha emoción. Muchas canciones, muchas voces, decoraciones. Hay quien pone difusores con aromas, juguetes, o sea, les ponen muchos juguetes. Salones de clases en los que ahora ya hay pizarrón inteligente y entonces les ponen videos para que se entretengan, para que no lloren. Y entonces está viendo el video, pero está la canción, pero la maestra también está hablando, pero está lleno de juguetes, lleno de adornos, de nombres de los niños por todos lados, los dibujos que hicieron, niños llorando, personal calmando y consolando. Entonces, es un espacio sobreestimulante. Yo hacía exactamente lo contrario. Usaba mi voz suave, tenía
pocos estímulos en el salón, solamente estaba el material de, por ejemplo, cubos, de una espuma, el tapete, algunas pelotas grandes, pero en las paredes no tenía ningún adorno. La música que usaba era música de relajación. Me encantan los mantras y entonces ponía ese tipo de música o que fuera instrumental, pero de esta música que tiene unos decibeles que ayudan a relajarte, sin letra. Yo no usaba canciones que tuvieran letra. Y esto porque como también había niños que lloraban y si yo, bueno, hablaba y además la letra de las canciones, entonces se me hacía demasiado estímulo. Entonces yo usaba música instrumental y también mi voz era suave. Si yo quería acercarme a un niño o niña para decirle algo, no lo decía en voz alta, sino que me acercaba a este pequeño y le hablaba. Había rutinas, siempre nos saludábamos con la misma canción y siempre nos despedíamos con la misma canción. Y o sea, la parte del medio de la sesión, los días de adaptación lo que hacía era los mismos juegos y el mismo material. Podría parecer como, ay, qué aburrido, otra vez el mismo juego, otra vez el mismo material. Eso lo podemos ver como adultos, pero a los niños les da mucha seguridad porque es algo predecible. También trabajaba yo con la anticipación. Siempre les decía, ahora ya vamos a, por ejemplo, en 2 minutos, aunque ellos no tengan esta noción de tiempo, pero les anticipaba, vamos a guardar el material. Y después ya cantaba también la misma canción para guardar el material. O por ejemplo, en el momento de la relajación, yo les decía, voy a apagar la luz. Entonces iba y la apagaba. Y ponía la canción de relajación que también siempre era la misma. Hoy me doy cuenta que lo que estaba haciendo era disminuir una sobrecarga sensorial, porque también no había demasiados juguetes. O sea, yo sacaba, por ejemplo, pelotas y solamente pelotas, o pelotas y tinas para llenar y vaciar, pero nada más. O sea, yo no sacaba demasiados juguetes para que no hubiera esta sobrecarga. Tampoco ponía aromaterapia. Entonces me doy cuenta ahora que lo que yo hacía de una forma muy intuitiva, pero porque también a mí me ayudaba, era reducir esta sobrecarga sensorial. El cuarto pilar es el objeto de apego. El objeto de apego no es una distracción, no es un juguete o un objeto que lo quieran traer solo por un capricho. El objeto de apego tiene una función que es esta, propiciar y ayudar en este proceso y en esta transición de separación con mamá. Entonces yo sí les permitía tener su peluche o su cobija o su mamila o incluso el chupón. Una vez que ya se haya trabajado bien este proceso de adaptación y que ya los niños están muy bien adaptados, entonces este objeto se les puede ir retirando poco a poco. Pero mientras estamos haciendo este proceso, el objeto de apego u objeto transicional es un gran aliado. Muchas veces queremos quitarles este peluche o esta cobija con la intención de que no se apeguen y se adapten más rápido. Y yo lo que observé fue diferente. Se adaptan más rápido con su objeto de apego. Este proceso de adaptación no es solamente de los niños. Y aquí está el quinto pilar, que es mamá también se está adaptando. Las mamás están viviendo también esta transición, incluso es un duelo, porque para muchas es como
mi hijito o mi bebé ya está creciendo, o era mi compañero el que estábamos en casa o me acompañaba a hacer las compras y pues ahora ya se va a venir a la escuela. Por otro lado, observé a estas mamás afuera de la escuela llorando porque les da tristeza, porque les da miedo, porque sienten culpa por la incertidumbre. Hoy incluso puedo nombrarlo como un pequeño duelo. Y los duelos hay que trabajarlo como lo que son, un duelo, una pérdida. Entonces, efectivamente, y es real, este proceso para algunas mamás no es fácil. Hoy, si tuviera la oportunidad de volver a crear estos espacios, lo haría, implementaría más bien cosas nuevas, cosas diferentes. Por ejemplo, observaría el perfil sensorial de los niños. Reduciría la carga sensorial y observaría cómo es su actitud y cómo reaccionan ante esto. Haría aún más el ambiente, que sea un ambiente seguro en cuestión que no existan tantos estímulos sensoriales como adornos, la música, los aromas, porque ahora me pongo a pensar, ¿qué tal si hay niños que no es que se estén que no se adapten porque están extrañando a mamá o no se pueden desapegar de mamá? Puede ser que tengan una sobrecarga sensorial y obviamente tener esta sobrecarga sensorial, el sistema nervioso se pone en un estado de alerta y ¿con quién quieres estar cuando te sientes así? Pues con mamá. Lo que haría, que es muy importante, crear círculos de acompañamiento para mamás. Un espacio en el que no les daría información, yo no les hablaría del apego seguro o de cómo poner límites o los berrinches. Yo no les daría información, puesto que esta información está al alcance ya en videos o en un reel de minuto y medio, puedes encontrar esta información. Yo haría círculos de acompañamiento en el que las escucharía a ellas, escucharía su sentir, que sea un espacio en el que puedan ellas compartir cómo se sienten, pero también que se sientan escuchadas y sientan que son validadas también, pero también se van a dar cuenta que no son las únicas, que las otras mamás se sienten igual. Y entonces así se puede crear esta red de apoyo en el que se sienten acompañadas, se sienten que están siendo sostenidas, pero también ellas pueden sostener a otras mujeres porque compartiendo su experiencia de cómo tal vez ellas lo están viviendo o lo están eh, procesando, esta vivencia puede servirle a otra mamá que está dentro del círculo. Y creo que esto de este proceso de adaptación no se trata solamente de que los niños dejen de llorar. Creo que empecemos a dejar de preguntarnos ¿qué hago para que dejen de llorar los niños? Empecemos a preguntarnos qué necesitan para sentirse seguros. Y eso para mí es una transición respetuosa. Bueno, pues si este tema resonó contigo, suscríbete a mi canal porque este será el primer video de una serie donde voy a compartir herramientas prácticas para acompañar la adaptación escolar desde una mirada respetuosa y neuroafirmativa. Cuéntame en los comentarios cómo le va a tu hijo o hija en su primer día de clases, pero también me gustaría saber cómo te fue a ti en tu primer día de clases de cuando tú eras una niña o un niño.